Muy bien, y al inicio de esta edición especial de América Noticias, extraordinaria, les decíamos que el gobierno ha variado 2 puntos en lo que respecta a las restricciones para las personas, para que vuelvan a trabajar las personas con riesgo de contraer coronavirus, ¿correcto? Y nos referimos a 2, decíamos, ha variado entonces la edad. Ya no están restringidos de regresar al trabajo los que tengan 60, sino los que tengan 65 en adelante. Los que tengan 65 en adelante no podrán regresar al trabajo, y los que tengan obesidad con un índice de masa corporal mayor a 40, ya no a 30. Esas son las 2 variaciones que ha hecho el gobierno en las últimas horas. Para conversar sobre las implicancias laborales vamos a entrar en comunicación con Ricardo Herrera, él es abogado laboralista. Buenas tardes y bienvenido a América Noticias. Buenas tardes, Melissa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces consultarle si esto es apropiado para las circunstancias, estas 2 variantes que ha hecho el gobierno respecto a la edad y al índice de masa corporal. Bueno, en principio debo decirte que el decreto supremo de hoy día, que prorroga la cuarentena hasta el 24 de mayo, en su artículo 8 trae en efecto una modificación bien importante respecto de lo que se entiende por personas como grupo de riesgo. Nos dice que las personas mayores de 65 años de edad, ya no 60, y que tengan comorbilidades como asma, diabetes, hipertensión arterial, o sea, son requisitos concurrentes. Es decir, una persona con, por ejemplo, obesidad 40 de índice de masa corporal, que tenga 64 años, no es grupo de riesgo. A partir de mañana, que es cuando entra en vigencia este decreto supremo, 65 años es el primer requisito y las comorbilidades son el segundo requisito. Con lo cual una persona de 65 años, por ejemplo, podría no estar en grupo de riesgo si no es asmática, si no es hipertensa, si no es obesa. De modo tal que se ha variado considerablemente el concepto de grupo de riesgo. Y se dice además en este decreto que las personas de grupo de riesgo, inclusive con comorbilidades, podrían ir a trabajar, si es que voluntariamente lo quieren y los empleadores están de acuerdo, en la medida que firmen una declaración jurada de responsabilidad voluntaria, para exonerar responsabilidad al empleador, en tanto el Ministerio de Trabajo dicta disposiciones para el detalle del contenido de esta declaración jurada. Así que es importante este cambio, y yo imagino que obedece fundamentalmente a la falta de trabajadores, inclusive hasta para las empresas que están exoneradas de la cuarentena, como telecomunicaciones, electricidad, agua potable, alimentos, que tienen serios problemas en encontrar trabajadores disponibles que no tengan, por ejemplo, una obesidad. Obesidad de 30 es 12 kilos de sobrepeso, y evidentemente si el 70% de la población peruana tiene ese sobrepeso, por eso se ha elevado la tasa de IMC a 40, para que efectivamente se tenga un grupo más reducido de obesos exonerados de ir a trabajar, ¿no? Pero eso no pone en riesgo, no estaría poniendo en riesgo al trabajador, en el sentido que también tener un índice de masa corporal menor de 40, entre 30 y 40, es peligroso, teniendo en cuenta esta pandemia. Sin duda, yo creo que si tenemos en cuenta que de los 1.814 fallecidos hasta la fecha, 1.215 son personas que tienen más de 60 años de edad, y de ese 67% de fallecidos, estamos hablando de un 42% que tienen 60 años o más, subir la edad a 65 podría ser complicado, a menos que el Estado demuestre que en efecto solamente con 65 años para arriba y comorbilidades es que es una persona propensa a contraer no solo la enfermedad, sino inclusive a arriesgar su vida, ¿no? Pero creo que acá se está poniendo en la balanza la economía de las empresas y de los trabajadores, y también ciertos trabajadores. Entonces habría que pedirle al Ejecutivo que explique el porqué de este incremento de la valla de edad, y además el hecho de que se considere que no solo la edad es suficiente, sino inclusive una comorbilidad. Claro, es decir, si tuvieras 62 años o 63 o 64, no estás en riesgo, y si tienes 65, sí. Sí, efectivamente. Yo creo que habría que ir a la estadística más fina del MINSA, que nos diga si en efecto los fallecidos son de 65 a más con comorbilidades, para poder entonces concluir que este cambio en el concepto de grupo de riesgo tiene o no asidero. Correcto. ¿Hay un porcentaje, usted maneja un porcentaje del número de personas que integran la PEA, por ejemplo, y que tienen más de 60 o de 65 años?
Bueno, la tercera parte de la población peruana tiene más de 60 años, ¿no? Y si es que aplicamos eso por analogía a la PEA, que son 20 millones de personas, podríamos decir que 5 millones de personas, o un poquito más de repente, son trabajadores dependientes o independientes de la tercera edad. Porque efectivamente con los montos de las pensiones de jubilación que se pagan en nuestro país, lamentablemente mucha gente de la tercera edad tiene necesidad de continuar laborando. Correcto. ¿Y acciones similares se han tomado en otros países? Es decir, se ha tomado la decisión de restringir el regreso a el ámbito laboral a personas mayores de 65, de 60 o de 70. Sobre todo en América Latina, porque en Europa la valla es 80 para arriba. Esos ciudadanos y eventualmente trabajadores están confinados en sus casas con un aislamiento estricto, ¿no? Pero curiosamente en nuestro país, fíjate, solo el 18% de fallecidos tiene más de 80 años. Y el grueso, yo te diría el 76% de los fallecidos de tercera edad están entre 60 y 80 años. Entonces el nivel de morbilidad es más alto en ese rango de la tercera edad que en personas mayores de 80 años. Eso es bien curioso y hay que tenerlo en cuenta. Correcto. Y bueno, también tener en cuenta que en Europa la población es mayor, digamos, la población de adultos mayores es más grande en proporción con la población en Latinoamérica, por ejemplo, que es una población más joven. Sin duda, y sobre todo en Perú, donde tenemos un bono demográfico bastante amplio, ¿no? O sea, aquí más de la mitad de la población tiene menos de 40 años. Entonces, efectivamente, en Europa el virus ha golpeado mucho más porque la población es más de avanzada edad y efectivamente tienen más fallecidos por esa consideración. Correcto. Y las personas entonces que tengan, por ejemplo, 64, 63, 62 años y que prefieran quedarse en casa, ¿tienen algún mecanismo para hacer este deseo efectivo ante quien lo contrata? Sí. Por ejemplo, si esa persona tiene un pariente en casa que está contagiado por el coronavirus, puede exigirle a su empleador que le dé una licencia con goce de haber o trabajo remoto para evitar que vaya al centro de trabajo. Y el empleador seguramente va a estar de acuerdo, porque esa persona que tiene en casa a un contagiado es un sospechoso de contagio también en el centro de trabajo. Entonces, por carácter profiláctico, yo creo que efectivamente el empleador va a estar de acuerdo en darle a ese trabajador que antes iba a trabajar físicamente, en adelante darle trabajo remoto o darle licencia con goce de haber recuperable, para que cuando acabe la cuarentena ese trabajador vuelva a trabajar después ya del periodo de sospecha de 14 días y estando seguros que está sano, pueda entonces recuperar las horas dejadas de laborar. Correcto. ¿Y hay algún otro mecanismo, además de ese, que pueda ser aplicado, le decían, personas menores de 65 años, entre por lo menos 60 y 65 años? Bueno, el empleador puede proponerle al trabajador que le otorgue vacaciones vencidas, pendientes de goce, que a falta de acuerdo el empleador puede imponer esas vacaciones, ¿no? Para que también la empresa no se perjudique por completo, entre comillas. ¿Se puede pedir adelanto de vacaciones, por ejemplo? El trabajador puede pedir adelanto de vacaciones y solo si hay acuerdo con el empleador, entonces se produce la imputación de los días de licencia a vacaciones adelantadas. Correcto. No sé si el gobierno lo ha dispuesto así, pero en este caso el empleador está obligado, por ejemplo, a hacer recojo de este personal, de regresarlo, digamos, a su domicilio, o esto no es una obligación para el empleador. No es una obligación, pero muchas empresas, sobre todo grandes, lo están haciendo. Están optando, y me parece muy bien, vehículos particulares para sus trabajadores para evitar el transporte público donde hay mayor riesgo de contagio. Pero lo básico en el centro de trabajo hoy en día es, como lo dice el Ministerio de Salud en una resolución ministerial publicada la semana pasada, que el empleador le brinde mascarillas, distanciamiento social de 1 metro entre trabajador y trabajador, le tome una prueba de entrada, ¿no es cierto?, para ver esto, si se encuentra o no en sospecha siquiera de contagio, y sobre todo que le tome la temperatura durante la jornada, al inicio y al final de la jornada, la temperatura corporal, para ver si tiene 37.5 grados centígrados o más, de modo tal que estaría ya en condición de sospecha. Correcto. La reducción de horas, por ejemplo, es una posibilidad para las personas que tengan un índice de masa corporal, digamos, preocupante, o que tengan menos de 65 años, estén cerca ya a cumplirlos. Lo que ocurre es que ahora tener masa corporal de 40, por ejemplo, que es una persona que tiene un sobrepeso por encima de los 20 kilos respecto de su estatura,
ya no es suficiente para ser considerado grupo de riesgo. Correcto. Porque la norma dice 65 y comorbilidades como obesidad. Entonces tengo que tener 65 o más y estar con un sobrepeso de 20 kilos o más para estar recién en grupo de riesgo. Una cosa o la otra no es suficiente. Entonces, evidentemente, ahora se ha acortado mucho más el concepto de grupo de riesgo. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, cabe la posibilidad de que el trabajador le pida al empleador, si tiene, repito, un pariente en casa contagiado con el coronavirus, le pida una jornada menor. En la medida que el trabajador pruebe que en efecto es la única persona que puede atender a su pariente, ¿no? Por ejemplo, un hijo que vive con su madre que tiene coronavirus, evidentemente es la única persona que puede atenderla. Yo creo que en ese caso el empleador ni siquiera le va a conceder la reducción de la jornada, sino le va a sugerir al trabajador que entre a licencia con goce haber o a trabajo remoto para que no vaya ni un solo minuto al centro de trabajo bajo riesgo de contagiar a sus compañeros de trabajo. Correcto. Tengo aquí datos, por ejemplo, que ha publicado el investigador Hugo Ñopo, que dice lo siguiente: en obesidad, por ejemplo, datos de la ENDES, el 21% de hombres y el 33% de mujeres tienen un índice de masa corporal mayor a 30 en nuestro país. Dice, bueno, era el valor de corte para la restricción laboral y con el nuevo corte es 40 de índice de masa corporal y mire cómo se ha reducido. La restricción aplica ya solo para el 1% de los hombres y 2% para las mujeres. Entonces, desde su criterio, es una norma que estaría beneficiando más al empleador, perjudicaría al trabajador o no necesariamente. Yo creo que, digamos, ante la escasez de trabajadores, pensemos que el 70% de la población peruana tiene sobrepeso. No digo que sean obesos, pero tienen sobrepeso. Los hábitos alimenticios, lamentablemente, son muy cargados en lo que son proteínas, carbohidratos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema que se constata fácilmente. Entonces, ¿quiénes van a trabajar si es que hay ese nivel de obesidad por encima de 30, de índice de masa corporal? Y eso puede poner en riesgo el abastecimiento de comida de la población, o de energía eléctrica, o de telecomunicaciones. Entonces, creo que teniendo en cuenta eso, el gobierno ha elevado la valla. Pero le ha elevado a un punto en el cual ya la sola obesidad de 40 no es suficiente. Tengo que tener 65 años y ser obeso. Las dos cosas juntas, o 65 y ser hipertenso, o ser asmático, ¿no es cierto?, o tener diabetes, para estar en el grupo de riesgo. Entonces, creo que se ha cambiado el concepto de una manera bastante restrictiva, que el Ejecutivo tendría que explicar las razones de esa decisión. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista, por sus precisiones aquí en la edición extraordinaria de América.